Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Las caminadoras fueron inventadas en 1818 para torturar a los prisioneros ingleses. El dispositivo obligaba a los reclusos a caminar durante horas sobre una rueda con escalones, generando energía para moler grano o bombear agua. Era visto como castigo y método de disciplina, hasta que con el tiempo evolucionó hacia el aparato de ejercicio que hoy conocemos. Una vez el Servicio Secreto de Estados Unidos organizó una operación en contra de una compañía de juegos de mesa de rol llamada Steve Jackson Games, ya que pensaban que su manual GURPS Cyberpunk era un manual para hackers. Al final la compañía recibió $300,000 por daños después de que se descubrió que todo fue un error. La tecnología para hacer los smartphones depende de más de 250,000 patentes diferentes y sigue aumentando. Estas abarcan desde pantallas táctiles y baterías de litio hasta protocolos de comunicación inalámbrica y compresión de datos. Muchas pertenecen a distintas empresas y forman parte de acuerdos de licencias cruzadas, lo que explica por qué la industria móvil está marcada por constantes disputas legales y alianzas estratégicas. En el show de YouTube Hot Ones, en donde entrevistan a celebridades mientras comen alitas con salsa que va subiendo de nivel de picante, solo unos cuantos invitados se han rendido y no se han comido la última alita. Entre los que están el músico DJ Khaled, el basquetbolista Shaquille O'Neal, que no se acabó la última alita, el comediante Ricky Gervais y los raperos Lil Yachty, Chance the Rapper y recientemente Ice Spice. Durante años, muchas publicaciones en Internet aseguraban que el vocalista de la banda Oasis, Liam Gallagher, había sido fotografiado por Google Street View en un bar de Londres. Sin embargo, en marzo del 2024, el propio Liam contestó con un tuit asegurando que no era él, ya que nunca usa shorts con tenis y calcetines. Las estrellas en los programas y películas en Netflix no son la calificación de si es bueno o malo el contenido, más bien representa qué tanto Netflix cree que lo disfrutarás de acuerdo a tu historial de visitas. Un easter egg oculto en el juego de Sega Saturn, Astal, se descubrió 26 años después de su estreno. Se trata de un archivo de una imagen de Mario con una expresión bastante extraña, oculto entre los datos del juego. Este título se lanzó cuando la rivalidad entre Sega y Nintendo estaba en su máximo apogeo en la década de los 90. En algunas regiones de Rusia se han utilizado explosivos de forma controlada durante el invierno para fragmentar grandes bloques de hielo en ríos y evitar atascos que puedan provocar inundaciones. Estos bloqueos, conocidos como presas de hielo, se forman cuando el deshielo empuja placas que se acumulan y elevan el nivel del agua. Hoy también se emplean rompehielos y monitoreo satelital para reducir riesgos en zonas vulnerables. Un comediante fundó en 1990 el Partido de los Amantes de la Cerveza de Polonia como una sátira en respuesta a los cambios políticos que había en ese país en ese tiempo. Sorpresivamente, en las elecciones de 1991 tuvieron más de 360,000 votos, lo que les otorgó 16 de los 460 lugares en el Parlamento de Polonia. El núcleo del Sol tiene una temperatura de 15 millones de grados. En esa región extrema se producen reacciones de fusión nuclear, donde el hidrógeno se transforma en helio, liberando enormes cantidades de energía. Esa energía tarda miles de años en llegar a la superficie y finalmente, unos 8 minutos en viajar desde el Sol hasta la Tierra en forma de luz. Frida Kahlo pintó 55 autorretratos, muchos de los cuales han alcanzado precios récord en subastas. En 2021, su obra Diego y yo se vendió por $34.9 millones, estableciendo un récord para un artista latinoamericano. En el año 1900, el 38% de los pocos automóviles que existían eran eléctricos. A finales del siglo XIX y principios del XX, los vehículos eléctricos eran populares porque no producían humo, eran más silenciosos y no requerían arrancarse con manivela. Sin embargo, la producción en masa de autos de gasolina y la mejora en el acceso al combustible terminaron desplazándolos durante décadas. Según una investigación, tomar demasiadas fotos puede perjudicar nuestra capacidad para retener recuerdos, ya que es una distracción que impide recordar la información de forma detallada, como se haría normalmente. Este fenómeno se conoce como efecto de deterioro por toma de fotografías. Le hubieran puesto un nombre un poco más creativo. El 15 de abril de 1912, un día después del hundimiento del Titanic, un camarero de un barco descubrió un iceberg en medio del océano. Le tomó una foto porque le llamó la atención que parecía estar manchado con pintura roja. Bueno, tal vez no era pintura,
La foto de todas formas está en blanco y negro. El término bungee proviene del dialecto inglés, donde se usaba para describir una goma elástica. En 1979, un club de deportes extremos popularizó el bungee jumping al saltar desde el puente Clifton en Bristol, Inglaterra. Este deporte tiene raíces en el antiguo ritual de land diving de Vanuatu, donde los hombres saltan desde plataformas altas con lianas atadas a sus tobillos, como prueba de valentía. Una abeja de miel tiene la misma cantidad de pelos que una ardilla, 3 millones, mientras que una cabeza humana tiene tan solo 100.000. En el caso de la abeja, estos diminutos pelos no son estéticos, sino funcionales. Ayudan a recolectar polen y a detectar vibraciones. La cifra en humanos puede variar según genética y edad, y disminuye con el paso del tiempo. El piano marca Bechstein, que se usó para grabar la canción de The Beatles, Hey Jude, en el estudio Trident, en Londres, está considerado como el piano más importante de la historia del rock, ya que también se usó para grabar otras canciones famosas como Killer Queen, de Queen, Space Oddity, de David Bowie, Perfect Day, de Lou Reed, y muchas otras más. Cuando se cambió de locación el estudio, el piano se cayó de una grúa y quedó destruido, y posteriormente fue restaurado y vendido en $400,000. Un estudio hecho en el 2013 indicaba que las personas poco atractivas eran más propensas a sufrir bullying en el ambiente de trabajo. El filósofo francés del siglo XVII, René Descartes, famoso por la frase «pienso, luego existo», creía que los animales no eran seres conscientes ni capaces de sufrir. Los consideraba máquinas sin alma. Esto lo llevó a realizar experimentos crueles, lo cual incluso en esa época causó mucha controversia y fue duramente criticado. En Suiza es legal comer carne de perro y de gato, y algunas personas todavía lo hacen. La ley suiza no prohíbe explícitamente el consumo privado de estos animales, siempre que no exista comercio ni maltrato, aunque en la práctica es algo muy poco común y socialmente rechazado. Organizaciones locales han intentado impulsar prohibiciones más estrictas en años recientes. Se les llama incendios zombies o persistentes a los incendios que permanecen enterrados durante todo el invierno, activamente cuando se pensaba que ya estaban apagados, alimentándose por materia orgánica del suelo, y luego se reactivan en la primavera y salen a la superficie. En Francia existe una máquina expendedora que en lugar de vender comida chatarra, te da historias cortas escritas que pueden ser de 1, 3 o 5 minutos. Existe para promover la lectura y para que la gente se distraiga un rato de las redes sociales. Los libros de la magia es una miniserie de cómics escrita por Neil Gaiman en 1990 que introduce a Timothy Hunter, un joven con potencial para convertirse en el mago más poderoso del mundo. La serie presenta paralelismos obvios con Harry Potter, como el hecho de que ambos protagonistas son adolescentes ingleses con gafas y una lechuza como mascota. Ambas franquicias le pertenecen a Warner y por eso no tienen conflictos. Los gatos duermen tanto que un gato de 9 años de edad solamente ha estado despierto durante 3 años. En promedio pueden dormir entre 12 y 16 horas al día, e incluso más si son cachorros o adultos mayores. Este patrón se debe a que son depredadores crepusculares, activos sobre todo al amanecer y al anochecer, y conservan energía para momentos de caza o juego. Descender del monte Everest después de haber alcanzado la cima toma aproximadamente 3 días y puede resultar incluso más peligroso que el ascenso. Ha habido gente que ha bajado en parapente o aerodeslizador, pero eso ya no está permitido, a menos que saquen un permiso especial. Desde mediados de la década de 2000, Bill Gates ha donado decenas de miles de millones de dólares a través de su fundación para apoyar programas de salud global, vacunación y desarrollo. Estas iniciativas han contribuido a reducir significativamente la mortalidad infantil y las enfermedades prevenibles en distintos países. Se ha observado que algunos cocodrilos usan las olas para poder desplazarse más rápido por varios kilómetros, aprovechando las corrientes oceánicas, lo que les permite descubrir nuevos hábitats donde potencialmente puede haber más comida. Entonces, se puede decir que a los cocodrilos les gusta surfear. El mes de enero se llama así por Jano, el dios romano de 2 caras, una que mira al pasado y otra al futuro. Jano derivó en Januarius, luego en enero, y por eso se dice January en inglés. En los desiertos también llueve, y en muchas ocasiones con efectos considerables. Alguna vez se registró un récord de 44 milímetros de lluvia en solo 3 horas en el desierto del Sahara. Este exceso de agua forma canales donde circula el agua rápidamente, haciéndolo peligroso para la gente que pueda estar por ahí caminando. Un hombre llamado Derek Amato se golpeó con el borde de una piscina un día. Cuando se recuperó, tenía una condición llamada síndrome del sabio musical.
A partir de eso se dedicó a ser pianista, y ni siquiera tuvo que aprender. El músculo sternalis es tan raro que solo lo tienen menos del 8% de los humanos. Este músculo es considerado una variación anatómica, ya que no tiene una función clara, y no es esencial para la mayoría de las personas. Se cree que es un vestigio evolutivo que en algunos casos puede confundirse con el músculo pectoral o con una parte de los músculos abdominales. En los años 50, en los programas de televisión, estaba prohibido decir la palabra embarazada, porque era considerada indecente. En esa época la televisión estadounidense seguía códigos de censura muy estrictos y evitaba cualquier referencia directa al embarazo. Incluso en series populares, cuando un personaje esperaba un hijo, se usaban eufemismos como «está esperando», para no incomodar a la audiencia. En Alemania, existe una iniciativa educativa llamada Rent a Jew, en la que personas judías participan voluntariamente en encuentros y charlas con escuelas y comunidades para responder preguntas y romper prejuicios. El objetivo es fomentar el diálogo y combatir el antisemitismo a través del contacto directo y la conversación abierta. Homo es una jirafa muy poco común, ya que es blanca. Vive en Tanzania, y aunque ya es capaz de poder evitar la amenaza de los leones y de las hienas debido a su edad, corre peligro porque los cazadores la quieren como trofeo. Las vacas tienen un campo de visión extremadamente amplio que les permite ver casi 360 grados alrededor de ellas. Esto se debe a la ubicación de sus ojos, que están situados a los lados de su cabeza. Aunque no pueden ver directamente lo que está detrás de ellas, su visión periférica es tan intensa que pueden detectar el movimiento en casi todo su entorno sin necesidad de mover la cabeza. El coral es clasificado como un animal y no como una planta por los científicos. Pertenece al grupo de los nidarios, el mismo de las medusas y las anémonas, y está formado por diminutos organismos llamados pólipos. Aunque muchas especies albergan algas que realizan fotosíntesis, el coral en sí se alimenta capturando pequeñas partículas con sus tentáculos. A pesar de ser uno de los lugares más densamente poblados, Japón es el país desarrollado con el mayor porcentaje de territorio forestal, 74%. En Rusia existe un templo de todas las religiones que sirve como una combinación pacífica de diferentes culturas. Debería haber de esos en todos lados. La chimichanga es un platillo a base de una tortilla de harina rellena frita. Es como un burrito frito. Hay 2 restaurantes en Estados Unidos que se adjudican su creación. Sin embargo, el origen de la palabra y el platillo se cree que provienen de principios del siglo XX, cuando los inmigrantes chinos en Sonora hacían chung kung con tortilla de harina estilo Sonora. Si sumas los días, las mujeres pasan alrededor de 4 años de sus vidas menstruando. Si se considera un promedio de ciclos desde la adolescencia hasta la menopausia, con sangrados de 3 a 7 días cada mes, la suma total puede equivaler a miles de días. El Canal de Panamá iba a ser construido inicialmente en Nicaragua, pero se abandonaron los planes debido a que la ruta pasaba cerca de volcanes activos y había un camino más corto en Panamá. Ha habido nuevas pláticas para construir un canal nuevo en donde estaba planeado originalmente, pero no se han llevado a cabo. John Malkovich escribió y protagonizó la película 100 años, la película que nunca podrás ver. Se completó en el 2015 y fue inmediatamente guardada y sellada en una caja a prueba de todo. No tiene llave ni combinación. Está programada para abrirse automáticamente el 18 de noviembre del 2115, aunque seguro ya la venden pirata en Tepito. Suiza se destaca por sus altas tasas de reciclaje, alcanzando entre el 66 y 96% de aprovechamiento de materiales reciclables. Este logro se debe a políticas como la obligatoriedad de utilizar bolsas oficiales para la recolección de basura, incentivando esta práctica. En el famoso sitio de compras eBay, se puede comprar hasta un pedazo de meteorito. Existen vendedores especializados que ofrecen fragmentos certificados provenientes de caídas documentadas, algunos con análisis de laboratorio que confirman su composición. Los precios varían según rareza, tamaño y origen, y muchos coleccionistas los adquieren como piezas científicas o de exhibición. Los primeros drones o vehículos aéreos no tripulados fueron creados en la década de 1930. Los usaban con radiocontrol con el propósito de entrenar al personal de defensa antiaérea. Con el tiempo llegaron a ser más complejos, e incluso algunos países modificaron aviones antiguos o retirados para ser controlados remotamente. En 1994, el jugador de la NBA, Hakeem Olajuwon, lanzó a la venta tenis de $35 de su propia marca, en lugar de hacerlo con Nike o con Reebok. Su razón fue que los tenis de esas marcas son demasiado caros y las familias pobres no pueden comprarlos, orillando a los niños a hacer cosas como robar para comprarlos.
Stephon Marbury hizo algo similar en el 2006 con sus tenis de solamente $15. El compositor John Williams es la persona viva con más nominaciones al premio Oscar en la historia. Ha recibido más de 50 nominaciones, solo superado por Walt Disney, quien obtuvo 59. De todas ellas, ha ganado 5, siendo la más reciente en 1993 por la banda sonora de La lista de Schindler. Hubo una competencia en la cual inversionistas profesionales, adolescentes y un gato trataron de tener la mayor ganancia en el mercado de valores. Los inversionistas obtuvieron 3.5 de beneficio, los adolescentes perdieron 3.5 y el gato ganó por tener un aumento del 10.8%. Eligió las acciones aventando su juguete de ratón de plástico. No se recomienda bañarse mientras hay una tormenta eléctrica, ya que la descarga puede viajar a través de las tuberías y a través del agua en caso de que un rayo impacte la casa o el edificio. El riesgo es mayor si tiene un sistema de tuberías de metal. En promedio, un árbol está conformado por 99% de células muertas. Solamente el 1% está vivo. Ese porcentaje lo conforman las hojas, las puntas de las raíces y el sistema para llevar el agua a la parte de arriba. El lugar más silencioso del mundo es la cámara anecoica en las oficinas de Microsoft de Washington. El ruido de fondo de esta sala es tan bajo que se acerca al umbral matemáticamente del cero absoluto del sonido, justo antes de llegar al vacío, que es la ausencia completa de sonido. En 1998, Burger King anunció que saldría a la venta una hamburguesa para zurdos que tenía todos los ingredientes volteados 180 grados. Todo fue una broma del Día de los Inocentes, pero la gente se la creyó, y al día siguiente fueron a ordenarla muchísimas personas. La demolición de la Torre Eiffel estaba programada para el año 1909, ya que se trataba de una estructura temporal en un principio, pero fue salvada después de que se propuso usarla como antena de radio, que al hacerle los arreglos pertinentes, podía transmitir señal hasta el otro lado del mundo. También fue usada para poner anuncios publicitarios luminosos. Haití y Liechtenstein tenían banderas muy similares. Los dos países no se habían dado cuenta de eso hasta que se encontraron en los Juegos Olímpicos de 1936. En el videojuego Half-Life 2, Episodio 2, hay un logro que para ser desbloqueado, tienes que llevar cargando un gnomo de jardín durante casi todo el camino, hasta el momento en el que hay un lanzamiento al espacio y debes ponerlo dentro de la nave. Este logro requiere tanta paciencia que solo lo han logrado conseguir un número muy bajo de jugadores en el mundo. Existe un servicio de streaming en vivo para ver animales salvajes en África. Se llama Africam y te permite ver elefantes, jirafas, cebras y otras especies salvajes las 24 horas del día. Utiliza cámaras ubicadas en reservas naturales y parques privados, transmitiendo en tiempo real sin narración, lo que permite observar comportamientos auténticos como migraciones, interacción entre depredadores y presas o actividades nocturnas poco comunes. La película Joker, Folie à deux, que es la primera secuela en la carrera del actor Joaquín Phoenix, se convirtió en la película de superhéroes con la mayor caída en taquilla entre su primer y segundo fin de semana, con un 81.4%, sobrepasando el récord de The Marvels, con 78.1%. Además, recibió la calificación de D por parte de CinemaScore, la peor que ha recibido una película de superhéroes. Una flama en el espacio luce azul y redonda debido a la falta de gravedad. En microgravedad, como en la Estación Espacial Internacional, el aire caliente no asciende, por lo que la combustión no forma la típica llama alargada. En su lugar, el oxígeno rodea el combustible de manera uniforme y produce una llama esférica, más pequeña y limpia, con menor generación de hollín. Debido a la falta de interés de la audiencia, la película Blancanieves del 2025 va a tener una pérdida final de $115 millones aproximadamente. Aún sumando las ventas digitales y los derechos de streaming, su costo de producción más la promoción fue de un total de $410 millones, una de las películas más caras. Un pedazo de continente antiguo que se situaba entre India y Madagascar se encontró en el 2017 debajo de las Islas Mauricio, en medio del océano. Se cree que los humanos vemos los colores que vemos porque son el área del espectro de la luz que puede pasar a través del agua, que fue donde los ojos evolucionaron por primera vez. En nuestro camino evolutivo, no hubo alguna razón o necesidad de ampliar este espectro, algo que sí sucedió con muchas otras especies. Los pelirrojos experimentan más dolor y requieren aproximadamente 20% más anestesia cuando tienen una cirugía, porque el gen que provoca ese color de cabello también influye en los receptores de dolor en el cuerpo.
El Sol pierde alrededor de 4 millones de toneladas de masa cada segundo debido a la fusión nuclear. En este proceso convierte hidrógeno en helio y libera energía como luz y calor. No recupera esa masa, simplemente la transforma en energía y en algún momento se va a terminar. En Japón puedes comprar helado sabor lengua de res. Este tipo de sabores forma parte de una cultura gastronómica que valora la experimentación y las ediciones limitadas. Suele encontrarse en regiones famosas por su carne, como parte de estrategias turísticas, y combina notas saladas y ahumadas con una base cremosa ligeramente dulce. La historia cuenta que los conos de helados se utilizaron por primera vez en la Feria Mundial de San Luis 1904 por parte de un vendedor de helados al que se le acabaron los vasos y decidió usar unos dulces crujientes llamados salvia, similares a un waffle enrollado, para servirlos, los cuales estaban vendiendo en el puesto de junto. Sin embargo, en realidad hay registros de patentes anteriores a ese año para crear conos de helado. Entonces, no fue la primera vez que esto se ideó. En el 2016, científicos descubrieron un arrecife de coral inmenso en la embocadura del río Amazonas, cubriendo más de 5.000 kilómetros cuadrados. La estatua más alta del mundo es la llamada Estatua de la Unidad en Gujarat, India, con una altura de 182 metros. Este monumento, inaugurado en el 2018, rinde homenaje a Sardar Vallabhbhai Patel, una figura clave en la independencia y la unificación de la India. Para poner en perspectiva su altura, es el doble que la Estatua de la Libertad y 4 veces más alta que el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Cuando se estaba construyendo el puente Golden Gate, el ingeniero principal insistió en que se instalara una red protectora, a pesar de su costo exagerado de $130,000. Durante 4 años de construcción, la red salvó a 19 personas de la muerte. Las tortugas que salen en la primera película de Rocky de 1976 son las mascotas del actor Sylvester Stallone, y son las mismas que salieron años después en Rocky Balboa del 2006 y en Creed 2 en el 2018. Cuando tenía 7 años, Vin Diesel, junto con sus amigos, se metieron a un teatro de Nueva York con la intención de vandalizarlo. En lugar de llamar a la policía, el director artístico del lugar les dio guiones para que actuaran en una función. Desde ese momento a Diesel le gustó actuar. En la serie The Office, las empresas Office Max y Staples son presentadas como rivales directos de la compañía ficticia Dunder Mifflin, especializada en venta de papel y suministros de oficina. Lo interesante es que, al igual que Dunder Mifflin, ambas empresas enfrentaron dificultades para mantenerse a flote en la vida real. Staples fue adquirida en el 2017 por la firma Sycamore Partners y Office Max fue comprada por Office Depot en el 2013. Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, llegó a ser la ciudad más grande de América con 200,000 habitantes. Estaba construida en medio de un lago. Tenía pirámides gigantes, jardines flotantes, acueductos y canales. Fue destruida casi en su totalidad en 1521. La primera máquina de coser funcional que imitaba la costura a mano fue inventada en Francia en 1830 por un sastre llamado Barthélemy Timonier. Cuando se enteraron de esto, los demás sastres de la zona incendiaron la fábrica por miedo a que la máquina los dejara sin trabajo, pero eso no frenó la popularidad del invento. Los pandas no tienen un lugar específico donde prefieran dormir. Por lo general se quedan dormidos en donde sea que les dé sueño. En estado salvaje suelen apoyarse contra troncos, rocas o simplemente recostarse en el suelo, ya que pasan buena parte del día comiendo bambú y conservando energía. A diferencia de otros osos, no hibernan, por lo que distribuyen sus periodos de descanso en varias siestas a lo largo del día. Los cantantes de ópera y otros vocalistas con voces excepcionalmente fuertes logran adaptar la forma de su garganta a la del canal auditivo humano. Esto les permite producir un sonido que se ajusta perfectamente a la percepción de nuestros oídos. Este fenómeno se conoce como el formante del canto y consiste en la amplificación de ciertas frecuencias en la voz, lo que permite que el sonido se proyecte con gran claridad y resonancia, incluso a grandes distancias. Dentro de la filosofía del tiempo, el llamado presentismo es la creencia de que únicamente existe el presente, mientras que el futuro y el pasado son falsos. Según esta postura, solo los eventos que ocurren ahora poseen realidad plena, y los recuerdos o expectativas no existen fuera de la mente. Esta idea suele contrastarse con el eternalismo, que sostiene que pasado, presente y futuro coexisten de alguna manera. Existe un barco que puede transportar barcos de transporte de contenedores de carga. Se llama Blue Marlin. Mide 217 metros y puede cargar hasta 75,000 toneladas.
Incluso una vez transportó una plataforma petrolera completa. Los mapaches son más listos que los perros y gatos. Tienen aproximadamente la misma capacidad mental que los monos. Diversos experimentos han mostrado que pueden resolver cerraduras complejas, recordar soluciones durante meses y manipular objetos con gran destreza gracias a la sensibilidad de sus patas delanteras. Durante años, Steven Spielberg contó una historia sobre cómo logró entrar a la industria del cine. Dijo que se coló en Universal Studios vestido con un traje, se sentó en una oficina vacía y fingió que alguien lo había contratado. Sin embargo, esto no era cierto. Una vez sí se metió a los estudios por curiosidad, pero después fue su exitoso padre quien organizó la visita para que consiguiera ese trabajo. En Alemania, al símbolo de arroba se le llama informalmente símbolo de mono araña o Klammerafe. El apodo surgió porque la forma del signo recuerda a un pequeño mono colgado con la cola enrollada. No es el único nombre curioso en Europa. En otros países lo asocian con caracoles, patos o incluso pequeños rollos de canela. Solo hay una universidad en Groenlandia, en la capital Nuuk, en donde hay alrededor de 200 alumnos y menos de 20 trabajadores entre maestros y personal de mantenimiento. Este número tan bajo se debe a que la mayoría de los estudiantes de Groenlandia van a la universidad en Dinamarca con una beca completa por parte del gobierno. Las ratas pueden caer de un edificio de 5 pisos y no sufrir lesiones importantes. Su bajo peso corporal y su capacidad para extender las patas reducen la velocidad terminal, lo que disminuye el impacto. Además, su esqueleto flexible ayuda a absorber la caída, aunque desde alturas mayores también pueden resultar heridas. Aunque se descubrió en 1974, el mausoleo del primer emperador de China, Qin Shi Huang, sigue sin abrirse. Se cree que en su interior hay un vasto palacio subterráneo con ríos de mercurio y trampas mortales. Los arqueólogos han preferido no perturbarlo por respeto y por falta de tecnología adecuada. Este lugar es famoso por tener en el exterior a los guerreros de terracota, que están protegiendo simbólicamente al emperador. El presidente de Islandia asegura que le gustaría prohibir la piña como ingrediente en las pizzas si se le permitiera promulgar leyes por su cuenta. Por ese tipo de cosas no se le permite. Hubo una época hace millones de años en la que los árboles que se secaban no se descomponían para reintegrarse al ambiente, ya que todavía no evolucionaban los microorganismos que digieren la madera. Esto provocaba que los bosques se convirtieran en áreas completamente cubiertas de capas de madera, que solían crear grandes incendios. Gran parte del carbón que se consume actualmente se formó en esa época. Todo el juego de 1985 Super Mario Bros. Ocupa tan solo 40 kilobytes de memoria. Un solo cuadro de este video ocupa más memoria, y hay como 30 cada segundo. El billar tuvo un papel clave en la invención del plástico, ya que el marfil utilizado para fabricar las bolas de billar resultaba demasiado costoso a finales del siglo XIX. Ante la alta demanda de bolas de billar y el precio elevado del marfil, se buscó una alternativa más económica que llevó al desarrollo de materiales plásticos como la baquelita. Cuando filmaron la escena de la muerte del villano Hans Gruber en Duro de Matar, soltaron un segundo antes a Alan Rickman. Como no se lo esperaba, la cara de sorpresa que quedó en el corte final es verdadera. En Japón, solo las bebidas que contienen 100% jugo de frutas pueden mostrar en la etiqueta una fruta cortada. Si tienen menos de 95% de jugo, pueden mostrar una fruta completa sin cortar, y las que tienen menos de 5% no pueden mostrar ninguna fruta en la etiqueta. La australiana Nicole Kidman en realidad nació en Hawái, mientras sus padres estaban temporalmente en Estados Unidos con visas de educación. La nombraron Hokulani, que significa estrella del paraíso en hawaiano. George Koval fue un espía soviético que se infiltró en el proyecto Manhattan. Accedió a laboratorios secretos y robó información clave sobre armas nucleares. Su trabajo permitió a la Unión Soviética desarrollar su bomba atómica mucho antes de lo previsto. Increíblemente, su identidad como espía no fue descubierta hasta el 2002, décadas después de haber cambiado el equilibrio nuclear mundial. Los bebés recién nacidos pueden soportar su propio peso por hasta 2 minutos cuando se cuelgan de una barra. Esto lo descubrió un tal Dr. Robinson a finales del siglo XIX, cuando hizo que 60 bebés se colgaran de bastones. Los primeros controles remotos para televisión funcionaban con un martillo accionado por un resorte que golpeaba una varilla sólida de aluminio en el dispositivo, la cual emitía un sonido a una frecuencia ultrasónica que era captado por la televisión. Esto permitía que funcionaran sin pilas, y cada botón emitía un tono diferente para diferentes funciones. Charles Darwin murió por las enfermedades desconocidas hasta ese momento, que contrajo durante sus famosas expediciones de 5 años.
El acento británico refinado que hoy asociamos con Inglaterra surgió entre la élite londinense en la época en la que ocurrió la Revolución de Estados Unidos en el siglo XVIII. Antes de eso, los británicos y los colonos norteamericanos hablaban de forma muy similar. Irónicamente, el acento estadounidense es más cercano al inglés original que el británico moderno. El creador de Pokémon, Satoshi Tajiri, tuvo la idea de crear los monstruos de bolsillo basándose en la experiencia que tuvo desde niño, recolectando capullos y observando cómo se transformaban en mariposas. Las fresas tienen más vitamina C que las naranjas. Por cada 100 gramos, las fresas pueden aportar ligeramente más de esta vitamina que una naranja promedio, aunque la diferencia no siempre es grande. Además, contienen antioxidantes y fibra, lo que las convierte en una fruta muy completa para el sistema inmunológico y la salud cardiovascular. La mayor migración de mamíferos en el mundo es de murciélagos. Alrededor de 100 millones de murciélagos de la fruta, que son del tamaño más o menos de un gato doméstico, migran al Parque Nacional Kasanka en Zambia, en donde llegan para alimentarse de la abundante fruta disponible. Estos murciélagos juegan un papel muy importante en la polinización y la dispersión de semillas en toda la región. Japón es el país con mayor número de máquinas expendedoras con más de 5.5 millones instaladas, lo que equivale aproximadamente a una máquina por cada 23 personas. En segundo lugar está China, en donde hay más de 300.000. En este país, esta industria está teniendo un crecimiento exponencial. Cuando Napoleón llegó a Egipto en 1798, la esfinge estaba todavía enterrada hasta el cuello. Fue hasta 1936 que se retiró la arena para revelar la base como la conocemos. La película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, tiene títulos un poco más literales en diferentes regiones del mundo. Mientras que en Hispanoamérica se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, en España se llama Olvídate de mí, y en Italia es Se mi lasci ti cancello, que significa Si me dejas te borro. El ladrón de Minnesota fue capturado gracias a que se le ocurrió abrir su Facebook en el domicilio que decidió robar. Cuando el dueño de la casa regresó, la sesión todavía estaba abierta. Eso sí es otro nivel de supergenio. Finlandia ha estado de manera consecutiva desde el 2018 hasta el 2025 en primer lugar en el conteo de los países más felices del mundo, World Happiness Report. Este informe mide el bienestar de los países en función de factores como la calidad de vida, la estabilidad, el apoyo social, los ingresos, la libertad y la confianza. Si tienes un abuelo o abuela que haya nacido en Irlanda, puedes aplicar para tener la ciudadanía irlandesa. Ni siquiera tienes que saber nada del país o haberlo visitado alguna vez, y como forma parte de la Unión Europea por ahora, el pasaporte te permite vivir y trabajar donde quieras en Europa. En la ciudad de Gujiang, en China, hay una autopista que pasa directamente arriba de muchos edificios de departamentos. Fue completada en 1997, y después de años de quejas de los habitantes, prohibieron a los camiones de carga circular por ahí, y los camiones ligeros fueron restringidos. El 21% de las bajas en la Segunda Guerra Mundial del Ejército de Estados Unidos fueron por fuego amigo. Estas situaciones ocurrían por errores de identificación, fallos de comunicación o bombardeos mal coordinados, especialmente en combates nocturnos o en condiciones de baja visibilidad. Con el tiempo, estos incidentes impulsaron mejoras en sistemas de reconocimiento, entrenamiento y protocolos de coordinación entre unidades. La botella de Klein es una forma que no tiene parte de adentro ni de afuera, ya que solo tiene una cara y un borde, y solo puede existir en un espacio de 4 dimensiones. En la serie Futurama, hay una cerveza llamada Klein, que se vende dentro de botellas con esta forma. Una combinación de mucho estrés y mucho café puede llegar a provocar hasta alucinaciones. La cafeína estimula el sistema nervioso central, y en dosis muy altas, puede alterar la percepción, especialmente si se combina con falta de sueño y ansiedad intensa. En casos extremos, pueden presentarse pensamientos paranoides, confusión temporal y una sensación de irrealidad que desaparece al reducir el consumo y descansar adecuadamente. La hipopótamo pigmea llamada Mu Deng, que nació en julio del 2024 y se volvió viral en Internet por su apariencia, va a llegar a pesar hasta 275 kilos. Esta especie de hipopótamo está en peligro de extinción, existiendo menos de 2.000 en libertad. El zoológico en donde está Mu Deng, en Tailandia, duplicó sus visitantes diarios en los últimos meses. Los tiburones pueden detectar los latidos de corazón de los peces antes de atacar. Poseen órganos sensoriales llamados ampollas de Lorenzini, que les permiten percibir diminutas señales eléctricas
producidas por la actividad muscular y nerviosa de sus presas. Esta habilidad es tan precisa que pueden localizar animales escondidos bajo la arena, incluso con visibilidad casi nula. El ajedrez romántico fue un estilo de juego predominante antes del siglo XX, en el que los jugadores priorizaban la creatividad y la expresión artística sobre la estrategia profunda o la planeación a largo plazo. En este enfoque se valoraban los ataques arriesgados y las combinaciones tácticas espectaculares, lo que resultaba en partidas emocionantes y llenas de sorpresas. Este estilo fue reemplazado gradualmente por un enfoque más técnico y calculador. El gobierno de Estados Unidos le dio a la Universidad de Indiana $1 millón para hacer un estudio sobre los memes. El proyecto buscaba analizar cómo se difunde la información en redes sociales, especialmente durante elecciones y eventos importantes, para detectar campañas coordinadas de desinformación. Los investigadores estudiaron patrones virales, bots, y la manera en que ciertas imágenes o frases influyen en la opinión pública. La Cueva de los Cristales, en el estado de Chihuahua, en México, tiene los cristales más grandes del mundo, que pueden medir hasta 11 metros y pesar 55 toneladas. Fue descubierta en el año 2000. Las condiciones extremas dentro de la cueva, con sus temperaturas de hasta 58 grados y más del 90% de humedad, hacen que sea prácticamente inhabitable para los humanos, sin contar con equipo especial. Algunas poblaciones del este de Asia presentan una menor probabilidad de desarrollar dependencia al alcohol debido a una variación genética común en enzimas como la aldehído deshidrogenasa. Esta variante provoca acumulación de acetaldehído al beber, generando enrojecimiento facial, náuseas y malestar, lo que suele desalentar el consumo excesivo. Solo 4 países en el mundo tienen himnos nacionales sin letra oficial: España, Bosnia-Herzegovina, San Marino y Kosovo. La falta de letras en estos himnos se debe a diferentes razones, ya sea para evitar conflictos entre diferentes comunidades étnicas o simplemente porque nunca se propuso. El famoso escritor de novelas de terror y suspenso, Stephen King, no le contaba a sus hijos historias antes de dormir. Al contrario, los obligaba a que ellos le contaran historias a él. Para mostrar el poderío de la consola de Nintendo GameCube cuando fue lanzada, presentaron un demo en donde muestran 128 modelos de Mario Bros. Renderizados en tiempo real haciendo diferentes actividades. No llegó a convertirse en un videojuego, pero la tecnología sirvió para crear el juego Pikmin. Hay planetas solitarios que vagan eternamente por el espacio sin entrar en alguna órbita. Se dice que son más comunes que las mismas estrellas. Estos mundos, conocidos como planetas errantes o interestelares, pueden haberse formado alrededor de una estrella y luego haber sido expulsados por interacciones gravitatorias. Detectarlos es difícil, pero algunos se han identificado mediante microlentes gravitacionales y observaciones infrarrojas. Entre las compras extrañas que ha hecho el actor Nicolas Cage en algún momento, están una isla privada en Bahamas, una mansión embrujada en Nueva Orleans, el cómic número 1 de Superman, un cocodrilo y un tiburón, una colección de cabezas reducidas de pigmeos, un fósil de dinosaurio y una tumba en forma de pirámide. Hace 180 años, se ordenó que las pirámides de Egipto fueran desensambladas y que sus bloques fueran usados para hacer presas en el río Nilo. El ingeniero encargado del proyecto no quería hacerlo, pero sabía que si se negaba, iban a traer a alguien más para que lo hiciera, así que preparó informes falsos de costos. Este tipo salvó una de las maravillas del mundo. Existen barcos que transportan barcos, como el Yacht Servant, de 213 metros de largo, que fue diseñado específicamente para transportar yates de lujo. Este gigante marino puede llevar hasta 36 superyates a la vez. Para poder subirlos, sumerge parcialmente su casco, permitiendo que los yates floten directamente sobre él antes de subirlos. El cofundador de Domino's Pizza, James Monaghan, cambió en 1961 su participación del 50% de la compañía por un auto Volkswagen usado. Su hermano se quedó con el 97% que tiempo después vendió en $1.000 millones. Personal de los estudios Pixar estuvieron 3 años estudiando la física del cabello rizado para poder representar correctamente el cabello de Mérida en la película Valiente. Los astronautas del Apolo realizaron varios entrenamientos en Islandia porque se creía hasta ese momento que el terreno sería muy parecido al de la Luna. Las formaciones volcánicas, los campos de lava y la geología árida ofrecían un escenario ideal para practicar la recolección de muestras y el desplazamiento en superficies irregulares, además de permitir a los científicos estudiar cómo identificar rocas de origen basáltico similares a las lunares. Las pirañas solamente atacan a humanos cuando se sienten amenazadas o cuando hay riesgo para sus huevos.
El actor Jim Carrey se escribió un cheque por $10 millones a sí mismo en 1990, con fecha de cobro 5 años después, como una forma de manifestar sus deseos. Esto fue cuando comenzó a ser conocido en Hollywood. 5 años después, su salario para la película Dumb and Dumber fue de 10 millones. Las webcam fueron inventadas gracias a que unos ingenieros de computadoras eran demasiado flojos y no se querían levantar para ver si ya estaba listo el café. La tortuga más longeva del mundo se llama Jonathan. Nació en 1832 en Seychelles y tiene el récord del animal terrestre vivo más longevo. Vive en la isla Santa Elena, en donde la moneda de 5 centavos lleva su imagen en el reverso. Por si algún día te lo preguntaste, en el planeta Tierra hay 7.5 quintillones de granos de arena. Son como 17 ceros en ese número. El que las contó debe tener mucha paciencia. Los juegos de Pokémon Oro y Plata iban a ser los últimos de la franquicia. Por eso implementaron luchar contra los líderes de gimnasio del juego original y al final, contra el protagonista como conclusión de la historia. Pero como fueron un gran éxito, decidieron continuar y lanzar Pokémon Crystal. El actor Matt Damon se negó a dar su voz y su imagen al videojuego The Bourne Conspiracy de la saga de películas de Jason Bourne que protagonizó, ya que deseaba que fuera más parecido como al juego Myst, que es de puzzles y de resolver acertijos. En lugar de eso, lo desarrollaron como un juego de disparos en primera persona. La heminegligencia, o la hemianopsia, es un desorden neurológico que resulta de una lesión cerebral. Los que lo sufren hacen cosas solamente de un lado sin darse cuenta. Se pueden afeitar solo un lado de la cara, comer de un solo lado del plato y escribir de un solo lado de la página sin percatarse de ello. Cuando el icónico Hotel Plaza de Nueva York abrió en 1907, una noche costaba $2,50, equivalente a unos $64 de hoy. Actualmente una habitación supera los 1,000 por noche. El salto refleja no solamente la inflación, sino también cómo el lujo y la exclusividad de este hotel aumentaron mucho con el tiempo. Como los koalas son muy solitarios, no existe una palabra para denominar un grupo de koalas. A diferencia de otros animales que viven en manadas o colonias, los koalas mantienen territorios individuales y solo interactúan principalmente en época de reproducción. Aunque a veces se les vea en un mismo árbol, no forman estructuras sociales estables como otros mamíferos. En Suecia y en Finlandia, las niñas celebran la Pascua disfrazándose de brujas y van de puerta en puerta pidiendo dulces, similar a Halloween. Esta costumbre se remonta a los juicios de brujas del siglo XVII, cuando se creía que salían a volar durante esos días y la gente se refugiaba en sus casas para protegerse. Solamente 30 de las 4.600 especies de cucarachas viven en hábitats donde viven humanos. La gran mayoría habita en selvas, desiertos o bosques y cumple funciones ecológicas importantes, como descomponer materia orgánica. Las pocas especies asociadas a viviendas son altamente adaptables, resistentes y se reproducen con rapidez, lo que explica su fama desproporcionada frente al resto. La primera calle que fue iluminada con lámparas incandescentes fue Mosley Street, en Newcastle, Reino Unido, en 1879. Gracias al invento de Joseph Swan, este avance tecnológico se expandió rápidamente a otras ciudades. En 1880, Londres y París también comenzaron a instalar farolas similares. En Turquía hay una ciudad que se llama Batman. Se encuentra en el sureste del país y su nombre proviene del río Batman, no del personaje de cómic. Es una zona con fuerte actividad petrolera desde mediados del siglo XX, lo que impulsó su crecimiento y desarrollo económico en la región. El efecto Bannister es un fenómeno que ocurre cuando alguien alcanza un logro que antes parecía imposible, y después de eso, mucha gente también lo hace, siendo considerado principalmente como una barrera mental. Un ejemplo de esto fue cuando Tony Hawk logró hacer el truco 900 en skateboarding. Era llamado el truco imposible. Después de esto, más de 10 personas lo han logrado, incluyendo un niño de 7 años. Las huellas genéticas que deja una experiencia traumática en los ratones son heredadas a por lo menos 2 generaciones posteriores. La banda Smash Mouth escribió la canción All Star como una respuesta a todas las cartas que recibían de fans que sufrían bullying en su escuela y por parte de sus hermanos por gustarles esta banda. Posteriormente, esta canción se hizo conocida mundialmente por el soundtrack de Shrek. Blancanieves y los 7 enanos ganó un premio especial de la Academia, un Oscar de tamaño real junto con 7 Óscares miniatura, en referencia a los 7 enanos. En la fiesta de Navidad del Ayuntamiento de Milán, Italia, en el 2013, Roberto Casago, uno de los funcionarios del consejo, abrió una botella de vino espumoso, y el corcho que salió volando
Le hizo un hoyo a una pintura del siglo XVIII que estaba en el lugar. Cuando fueron expertos a revisar el daño, alguien lo había intentado reparar con cinta adhesiva. Erwin Schrödinger nunca pensó que un gato podía estar vivo y muerto al mismo tiempo. Su experimento solo lo hizo como sátira, criticando la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Los gatos duermen en promedio entre 12 y 16 horas al día. Esta cantidad de sueño se debe a su naturaleza de cazadores, ya que están más activos durante las horas del amanecer y el atardecer. Algunos gatos, especialmente los más jóvenes o mayores, pueden dormir aún más tiempo. La primera mención que se conoce del béisbol apareció en el periódico Whitehall Evening en 1749, confirmando que el juego se originó en Inglaterra y no en Estados Unidos. Traveling Wilburys fue un supergrupo integrado por los músicos Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty, que se reunieron a tocar casi de forma casual. Su primer álbum lo grabaron en solo 10 días, y después, cuando sacaron su segundo álbum, lo titularon Volumen 3, como una broma. Se saltaron el número 2. Un león mata menos de 20 animales cada año en promedio para comida o protección. Aunque son depredadores emblemáticos, no cazan todos los días y suelen descansar gran parte del tiempo para conservar energía. Además, las hembras realizan la mayoría de las cacerías en grupo, lo que aumenta la eficacia y reduce el número de intentos fallidos. La rana del bosque o rana de la madera puede sobrevivir congelada hasta 6 meses, gracias a un proceso llamado crioprotección. Durante el invierno, su metabolismo se detiene y acumula glucosa en sus tejidos, evitando daños. Al llegar la primavera se descongela y retoma su actividad sin sufrir efectos negativos. Estudios científicos han llegado a la conclusión de que los bebés a veces lloran en la noche para evitar que sus padres hagan otro bebé. Esta hipótesis proviene de teorías evolutivas que sugieren que el llanto nocturno frecuente puede influir en los patrones de sueño y en la fertilidad posparto, alargando el intervalo entre embarazos. La película Moonlight se hizo solamente con $1.5 millones. No ha habido una película ganadora del premio de la Academia con un presupuesto menor desde Rocky. Existen quesos que se fermentan usando bacterias responsables del olor del cuerpo humano. Es por eso que cuando dicen que hay quesos que huelen a pies o al revés, están en lo correcto. En la película Final Fantasy VII, Advent Children, el teléfono que utiliza Cloud es un Panasonic P900, que se lanzó junto con la película, con una campaña publicitaria en Japón, y contenía un juego especial de Final Fantasy exclusivo de ese teléfono. Un oso grizzly puede correr igual de rápido que un caballo. Puede alcanzar velocidades cercanas a 50 o incluso 55 km por hora en distancias cortas, gracias a su potente musculatura y grandes patas delanteras. Aunque su tamaño intimida, su agilidad sorprende, por lo que intentar huir corriendo no suele ser una estrategia segura. Las personas que suelen comprar accesorios de cromo para su automóvil tienden a no pagar sus deudas a tiempo. Esta relación la encontraron unos ociosos que estudiaban estadísticas de compras con tarjetas de crédito. Neil Young usó la Game Boy Camera para hacer la portada y el arte de su disco Silver and Gold. Las fotos fueron tomadas por su hija Amber. Hace alrededor de 2000 años, el emperador romano Calígula, conocido por sus excentricidades, nombró a su caballo Incitatus como cónsul de Roma. Se dice que incluso le construyó un palacio y le ofreció un equipo de sirvientes. Este acto fue probablemente una sátira para ridiculizar al Senado romano en lugar de signos de locura. En el 2013, Yuichiro Miura, un japonés de 80 años de edad, se convirtió en la persona más vieja en subir a la cima del monte Everest. Alcanzó la cumbre el 23 de mayo tras una preparación médica rigurosa, a pesar de haber sido sometido a cirugías cardíacas años antes. En el 2007, la princesa Peach de los populares juegos de Mario Bros. Estuvo en la lista de los multimillonarios ficticios de Forbes. A sus 23 años, ya tenía una fortuna de $1.300 millones que obtuvo por herencias y un divorcio. Un día, unos padres buena onda le permitieron a su hijo de 8 años cambiarse el nombre por el que él quisiera. Hoy es conocido como el Dr. Loki Sky Lizard, el nombre más cool del mundo. Dentro de menos de 70 millones de años, la luna de Marte, Phobos, se va a acercar tanto a la superficie del planeta rojo que va a ser destruida por la fuerza de su movimiento, lo que le va a dar a Marte un anillo similar al que tienen otros planetas como Saturno. Las colillas de cigarro son el objeto que más se tira en la calle. Se estima que más de 4 trillones son tiradas cada año. Cada una de estas tarda en descomponerse entre 5 y 400 años. Ya no tiren basura en la calle, por favor. La rueda de la fortuna, los chicles Juicy Fruit
y la mezcla para preparar hot cakes de la tía Jemima fueron introducidos al mundo en la Feria Mundial de Chicago en 1893. ¡Qué buena feria! La patente original del hidrante para combatir incendios se perdió en un incendio, lo que genera cierta ironía. El inventor George Smith la registró, pero el archivo completo se destruyó en el incendio de la Oficina de Patentes de Estados Unidos en 1836. A pesar de este percance, Smith es reconocido como el inventor del primer hidrante, aunque otros también contribuyeron al desarrollo del diseño moderno. En la ciudad de Dresden, en Alemania, hay un semáforo que se quedó en luz roja, y así está desde 1987. Se encuentra en una zona industrial con poco tránsito, y aunque técnicamente funciona, nunca fue reprogramado. Con el tiempo se convirtió en una pequeña curiosidad local. Hay un sistema de tuberías subterráneo en Reino Unido que conecta diferentes ciudades. Fue construido durante la Segunda Guerra Mundial para transportar combustible de aviación de manera segura por todo el país, evitando los riesgos de moverlo por carreteras y ferrocarriles. Actualmente se sigue usando principalmente para abastecer la aviación comercial. En Canadá es ilegal llevar un producto diseñado para protección personal, incluyendo el gas pimienta. Leonardo DiCaprio se llama así porque cuando su madre embarazada estaba parada enfrente de un retrato del pintor Leonardo da Vinci, sintió la primera patada del futuro actor. Había un gato al que le pusieron Sam el Inundible, que sobrevivió a 4 hundimientos de embarcaciones durante la Segunda Guerra Mundial. A este gato de verdad no le gustaba el agua. William Wrigley Jr. comenzó vendiendo jabón y ofrecía polvo para hornear como incentivo para comprarlo. Al descubrir que el polvo de hornear era más popular, cambió a venderlo en su lugar y daba goma de mascar a sus clientes como incentivo, y sucedió lo mismo. La goma de mascar o chicle fue más popular, por lo que se dedicó a venderla y fundó poco después la compañía Wrigley's. Según un estudio, los esquimales, los nativos americanos y los siberianos tienen un gen relacionado con la tolerancia a las temperaturas bajas. Nuestro sistema solar tiene una pared, la heliopausa. Es la región del espacio en la que el viento solar ya no es lo suficientemente caliente como para repeler el viento de partículas provenientes de estrellas distantes. Es considerada el límite entre el sistema solar y el espacio interestelar. Esta frontera se encuentra a unas 120 unidades astronómicas del Sol. El submarino británico HMS Artful puede permanecer sumergido hasta por 25 años sin tener que salir a la superficie a tomar aire, pero supongo que la gente de adentro no la va a pasar muy bien por tantos años. Usain Bolt es capaz de alcanzar una velocidad de 44 kilómetros por hora. Es casi tan rápido como un gato. El bote salvavidas número 1 del Titanic, que tenía la capacidad para llevar a más de 40 personas, fue bajado al mar con tan solo 12 tripulantes, principalmente de primera clase, cuando el barco se estaba hundiendo, y tiempo después se negaron a regresar a buscar sobrevivientes. Este fue uno de los 20 botes salvavidas con los que contaba el barco, que incluso llenos, no hubieran alcanzado para salvar a toda la gente. El característico aroma a pasto recién cortado es en realidad un llamado de peligro por parte de la planta, después de haber sufrido el daño. Un estudio realizado en 1993 demostró que la potencia máxima que un caballo puede generar es de 18.000 vatios, lo que equivale aproximadamente a 24 caballos de fuerza. Esto confirma que el inventor James Watt, que inventó la unidad de medida del caballo de fuerza en el siglo XVIII, se equivocó al hacer el aproximado de la fuerza de un caballo para compararlo con la energía de una máquina de vapor. Hay estudios que se hicieron que señalan que el acceso a Internet hace flojo a tu cerebro. Algunas investigaciones sugieren que delegar información a buscadores puede reducir la memoria a largo plazo, fenómeno conocido como efecto Google. Sin embargo, otros expertos sostienen que Internet también estimula habilidades como el pensamiento crítico, la multitarea y la capacidad de filtrar grandes volúmenes de información. Hasta la fecha, el Titanic es el único barco transatlántico que se ha hundido por culpa de un iceberg. Existe la teoría de que los gatos odian el agua debido a que detectan todos los químicos del agua de la llave que llega a las casas con la ayuda de su nariz altamente sensible, prefiriendo el agua natural de los ríos, lagos o el mar. Pero no todos aceptan esta teoría, ya que puede haber otras razones que tienen que ver con su evolución. Algunas personas describen que ciertos gusanos comestibles tienen un sabor similar al del tocino frito cuando se preparan tostados o fritos. En distintas culturas forman parte de la alimentación tradicional y aportan proteínas, grasas y minerales. El famoso hotel de hielo que ponen todos los años en Suecia ahora tiene la obligación de poner alarmas de incendio,
a pesar de estar hecho completamente de agua congelada. Varios cines en Dinamarca ponen subtítulos en danés a las películas danesas. Esto lo hacen por lo difícil que puede ser entender los diferentes dialectos. La palabra corgi proviene del galés y se traduce literalmente como perro enano. Se compone de dos partes, cor, que significa enano, y gi, que significa perro. A pesar de su tamaño, los corgis son conocidos por su energía y valentía. Existe un hotel en Japón en donde todo el personal son robots. La recepcionista es un animatronic de Velociraptor. Quentin Tarantino contactó a Kurt Cobain para preguntarle si quería ser el traficante de heroína en la película Pulp Fiction, pero la oferta fue rechazada. Según la antigua costumbre china, comer pollo en el funeral de una persona le ayuda a que su alma pueda volar al paraíso. En el 2017, Damien Chazelle, el director de la película La La Land, se convirtió en el ganador más joven del Oscar a Mejor Director a los 32 años de edad. Los ojos de los burros están convenientemente situados para que puedan ver sus cuatro patas al mismo tiempo. Los delfines duermen con un ojo abierto. Esto ocurre porque descansan solo una mitad del cerebro a la vez, en un proceso llamado sueño unihemisférico. Mientras un hemisferio duerme, el otro permanece alerta para controlar la respiración y vigilar posibles amenazas, ya que necesitan subir a la superficie regularmente para tomar aire. La primera palabra del comandante del Apolo 11, Pete Conrad, al llegar a la Luna fue ¡Whoopee! Si a eso se le puede llamar palabra. Lo hizo para ganar una apuesta que hizo con un periodista italiano que decía que la NASA controlaba con guiones todo lo que decían los astronautas. Los jeans Levi's 501 requieren 37 distintas operaciones de cocido durante su fabricación. En Islandia, la cerveza fue ilegal hasta el 1 de marzo de 1989. Ahora ese día se convirtió en una fiesta nacional, en donde todos toman cerveza. Existen más posibles combinaciones de juegos de ajedrez que átomos en todo el universo. El Imperio Británico llegó a tener una superficie más grande que todo el continente africano. En el 2021, un hombre de 90 años gastó $10,000 para poner un anuncio en el diario Wall Street Journal, dirigido al presidente de la compañía AT&T, en donde se quejaba del servicio de Internet, mencionando que era demasiado lento. Butterfly McQueen, que formaba parte del reparto de la película Lo que el viento se llevó, no pudo ir a la premier de la película porque se llevó a cabo en un cine que prohibía la entrada a afroamericanos. El término país tercermundista en realidad no tiene nada que ver con la pobreza. Se refiere a los países que en la Segunda Guerra Mundial no se unieron a la coalición de Estados Unidos o al bloque soviético. En diciembre del 2016, hubo momentos en los que la ciudad de Chicago estaba más fría que la superficie del planeta Marte. Un doctor intentó alguna vez demostrar que el alma pesaba. Puso a gente que se estaba muriendo en básculas gigantes y observó si había diferencia al momento de la muerte. La punta de plástico o metal en los extremos de los cordones se llama herrete. Este término proviene del latín ferrum, hierro, y el sufijo e, que indica diminutivo. Los herretes facilitan el paso de los cordones por los ojales y previenen que se deshilachen. Los algoritmos de reconocimiento facial que usa Facebook son mejores que los que usa el FBI. En la mitología inca hay una diosa de las papas. Las papas forman una parte vital del suministro de alimentos de la cultura inca, teniendo muchas variedades de diferentes sabores y colores, y en cada poblado solían guardar papas con formas particulares para adorar y pedir buena cosecha. El área más rentable de los supermercados es la zona de cajas, donde ponen todos los dulces y chocolates, y no puedes resistir no comprar algo de ahí, aun sabiendo que lo hacen completamente a propósito. Maldad. El presidente de Finlandia, que terminó su mandato en el 2024, Sauli Niinisto, se encontraba en Tailandia con su hijo durante el tsunami del 2004, en el que lograron sobrevivir cuando se subieron a un poste de servicios. En Tailandia, hay monos entrenados para bajar cocos de las palmeras que pueden bajar hasta 1,600 cocos en un día, mientras que una persona tan solo puede bajar 80. Los murciélagos no pueden caminar. Los huesos de sus piernas son muy débiles. Durante la Segunda Guerra Mundial, un marinero británico escapó de su submarino que estaba a 82 metros de profundidad, nadó hasta la superficie y sobrevivió para contarlo. El Glass Gem es una variedad única de maíz que tiene la peculiaridad de que sus granos son de diferentes colores, asemejándose a un arco iris. Durante la famosa escena en la que Gene Kelly baila bajo la lluvia en la película Singing in the Rain, el actor tenía más de 39 grados de fiebre. Aunque el director le aconsejó que se fuera a su casa, Kelly insistió en filmar. Se usaron máquinas de agua para crear el efecto de lluvia en el set.
Es verdad que alguien puede pagar por tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, con un costo de $40,000, pero deben ser nominados por ellos mismos o por alguien más, y además, pasar por un proceso de validación para ser aceptada. Hasta antes de 1800, las dentaduras postizas estaban hechas de dientes de soldados muertos. En Europa era común extraer piezas dentales de campos de batalla, especialmente tras guerras del siglo XVIII, para reutilizarlas en prótesis. Estos dientes de Waterloo eran valorados por su estado relativamente sano. Con el tiempo fueron sustituidos por porcelana y otros materiales más higiénicos y duraderos. Existe una ilusión óptica llamada el efecto McCullough, que es tan poderosa que con tan solo 10 minutos de verla, puede distorsionar cómo ves los colores hasta por un mes. En Nueva Zelanda hay una cueva que brilla en la oscuridad. Este peculiar brillo proviene de una especie única de larvas luminosas llamada Arachnocampa luminosa, que tienen bioluminiscencia. Generan luz para atraer fuentes de comida como insectos. Esta cueva atrae miles de visitantes cada año. En Queensland, Australia, es ilegal tener un conejo de mascota a menos que puedas probar que eres un mago. La norma existe porque los conejos fueron introducidos en el siglo XIX y se convirtieron en una plaga devastadora que afectó cultivos y ecosistemas. Solo se permiten excepciones muy estrictas, ya que el país protege fuertemente su biodiversidad nativa. Todos los servicios de telefonía fueron silenciados por un minuto en Estados Unidos y Canadá, el 4 de agosto de 1922, para conmemorar el funeral de Alexander Graham Bell, el que inventó los teléfonos. El lugar para jugar a los bolos o boliche más grande del mundo está en Japón, en la ciudad de Inazawa. Cuenta con 116 carriles en 198 metros, donde pueden jugar hasta 696 personas al mismo tiempo. Al contrario de cómo se ve en las películas, si molestas a un guardia de la reina en el Palacio de Buckingham, no es su obligación quedarse inmóvil. Lo más probable es que te grite y te apunte con su rifle, o te golpee, o te mate. Existe un servicio de renta de cabras que usan muchas compañías para eliminar plantas invasivas, como una alternativa a usar maquinaria o pesticidas. Google paga a Mozilla miles de millones de dólares al año para mantener a Google como el buscador predeterminado en el navegador Firefox, y ese acuerdo representa la principal fuente de ingresos de Mozilla. El problema del sofá es un desafío matemático que busca determinar el sofá más grande que se puede pasar a través de un pasillo en forma de L. Se considera como aún no resuelto. La forma máxima hasta ahora describe un sofá con 18 secciones curvas, logrando un área aproximada de 2.2195, que está cerca, pero no llega al límite teórico. Durante 249 años, la edificación más alta del mundo fue la Catedral de Lincoln. Alcanzó esa distinción en el siglo XIV, cuando su aguja central superó en altura a la Gran Pirámide de Giza. Se estima que medía alrededor de 160 metros, pero la aguja colapsó en el siglo XVI, lo que le hizo perder el récord que había mantenido durante siglos. El nombre científico más largo de un animal en español es Parastratiosfecomia stratiosfecomilloides, una especie de mosca descubierta en Tailandia. Este nombre consta de 42 letras, proviene del griego antiguo y significa parecido a una avispa mosca soldado. En el 2005, un glitch en el juego World of Warcraft permitió que una plaga se propagara, obligando a los jugadores que no estaban infectados a abandonar las ciudades donde se mantenían en cuarentena a los infectados. Este fenómeno después sirvió como estudio para que los epidemiologistas vieran cómo reacciona la gente de la vida real a una pandemia. El maíz necesario para llenar un tanque de gasolina con biocombustible es tanto que alcanzaría para alimentar a una persona durante un año entero, a una persona que le guste mucho el maíz. En una escena de la película Blade Trinity, el actor que interpretó a Blade, Wesley Snipes, se negó a abrir los ojos cuando tenía que despertar, ya que tenía problemas con el director, por lo que tuvieron que ponerle unos ojos de animación digital, los cuales son muy evidentes. El hijo de Saddam Hussein tenía una doncella de hierro de verdad, el famoso instrumento de tortura. Llegó a usarla con personas que no le caían bien. La escena del espíritu del río en la película de animación El viaje de Chihiro fue inspirada directamente de un evento en la vida del director Hayao Miyazaki. Cuando estaba ayudando a limpiar un río cerca de donde vivía, encontró una bicicleta, pero al intentar sacarla, se dieron cuenta de que estaba atrapada entre capas de suciedad y requirió un gran esfuerzo para que se liberara. En 1950, Venezuela tenía el cuarto más alto Producto Interno Bruto per cápita en todo el mundo, tan solo detrás de Estados Unidos, Suiza y Nueva Zelanda. Los únicos países en donde las personas no tienen permitido divorciarse son Filipinas y el Vaticano.
Todos los trenes eléctricos en Holanda funcionan con energía eólica. Dan servicio a más de 60.000 personas diariamente. El pasaporte alemán es el más poderoso del mundo. Esto quiere decir que le permite acceder sin visa a 177 países de los 218 que existen. Cuando moría un gato en el antiguo Egipto, todos los miembros del hogar donde vivía se afeitaban las cejas como señal de luto. Los gatos eran considerados animales sagrados y estaban asociados con la diosa Bastet, símbolo de protección y fertilidad. Dañar a uno, incluso por accidente, podía ser castigado severamente, lo que demuestra el profundo respeto que esta civilización sentía por ellos. Existe una carrera de bicicletas de montaña debajo del agua en Gales, Reino Unido. Freddie Mercury y Paul McCartney usaron el mismo piano para grabar Bohemian Rhapsody y Hey Jude. Desde 1991, Bangladesh ha tenido mayoritariamente mujeres en el cargo de primer ministro, principalmente Sheikh Hasina y Khaleda Zia, quienes se han alternado en el poder durante décadas. La presa Itaipú, que está ubicada en Paraguay y Brasil, es la planta hidroeléctrica que produce más energía en el mundo. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.